Gracias, señor presidente. Buenos días, señora ministra. ¿Sería tan amable, además de responder a la pregunta que figura en el orden del día, decirnos cuánto tiempo y qué medios utilizó para hacer el informe sobre el expediente de regulación de empleo del Partido Socialista? ¿Con qué objetivo lo hizo? ¿Cuáles eran sus intenciones y por qué se lo filtró finalmente a un medio de comunicación? Y, por favor, no recurra al 92 para contestarlo. Contéstelo aquí y ahora, porque yo no creo que esto sea como consecuencia de la herencia recibida. Gracias. Gracias. Señor diputado. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señor diputado, usted me pregunta por los datos a los que tengo acceso desde que estoy en mi responsabilidad y yo le voy a contestar con toda claridad con datos actualizados, porque son los que reflejan la situación de un país después de ser gobernado por un partido socialista, en emergencia económica y social. 5,5 millones de parados, el 50% de los jóvenes sin empleo y oportunidades y 1.700.000 familias que no tienen hoy ingresos para empezar el mes. Esos son los datos que preocupan al Gobierno y a esta ministra. A ustedes solo les preocupan los datos de su propio Partido Socialista. Gracias. Señora ministra. Señor diputado. Señora ministra, ya veo que no va a contestar a las preguntas que le estamos haciendo. Si no lo hace aquí, ya lo hará ante los tribunales. Pero, en todo caso, fíjese, señora ministra, el Partido Socialista efectivamente ha presentado un expediente de regulación de empleo. Y bien que lo sentimos porque afecta a magníficos trabajadores que han hecho mucho por este partido. Han trabajado muy bien, como los miles de trabajadores que se están viendo afectados por expedientes de regulación de empleo en toda España y que lo están pasando muy bien, que está sufriendo mucho. Usted ha utilizado su puesto para conocer datos sobre este expediente y aumentar el sufrimiento de estos trabajadores. Usted ha hecho política con esta información, política de bajo vuelo, política de bajo precio, política de la prescindible. El informe no revela nada del PSOE, pero dice mucho de usted. Usted es la ministra de Empleo de un país en el que hay millones de familias y millones de trabajadores desempleados. Y yo le pregunto, señora ministra, ¿no le da vergüenza dedicar su tiempo a hacer expedientes de este tipo, informes políticos, y no dedicar todo su esfuerzo a combatir el empleo? ¿No se pone usted roja, señora Báñez, por no utilizar todo el tiempo que tiene para negociar con los sindicatos medidas como las que pretenden aprobar mañana? Ustedes el pasado sábado adelantaron un día la terminación de su congreso en Andalucía y lo hicieron para no encontrarse con colectivos y con trabajadores que están muy enfadados, señora Báñez. Ese ejercicio de valentía política debió ser el que llevó al presidente del Gobierno a decirle que saliesen de allí con la cabeza muy alta. Pero usted, después de prácticas políticas tan alejadas de la ética y de medidas tan crueles e injustas como las que van a aprobar respecto a los desempleados, debería ser humilde, muy humilde, señora Báñez. Y, en todo caso, tengan en cuenta que ni su crueldad ni su injusticia pueden generar en ustedes orgullo. Más bien, todo lo contrario, señorías. Gracias, señor diputado. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señor Hernando, los hechos son los siguientes. La empresa Partido Socialista ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo que afecta a más de un centenar de trabajadores, que es Vox Populi desde febrero y además ha sido contado y comentado a veces por el señor López, otras veces por el director gerente del PSOE, incluso por el propio comité de empresa. Otra cosa es que al Partido Socialista le guste o no que esto sea conocido por los ciudadanos y quieran tapar con una cortina de humo sus problemas internos. Pero mire, señor Hernando, ese es su problema. A mí, como ministra de Empleo, lo único que me preocupa de este tema es que ustedes han anunciado a bombo y platillo que no van a aplicar la reforma laboral. Y mire, me preocupa por dos cosas. Primero, porque no aplicar la reforma laboral es no cumplir la ley, y eso es grave. Y lo segundo, porque si aplican de verdad la reforma laboral, a la que yo les animo esta mañana, seguramente podrán cambiar las condiciones de trabajo de esos trabajadores, que sí se lo merecen, podrán ajustar el gasto corriente para evitar despedir a ningún trabajador. Señor Hernando, esto no es política, esto es simplemente razones laborales. La ministra de Empleo se preocupa por todos los trabajadores, también por los trabajadores del Partido Socialista. Yo le animo a que dialogue con ellos, que dialogue con el comité de empresa, que se sienten con ellos,
que apliquen la reforma laboral, la flexibilidad, la modificación de las condiciones de trabajo y no despidan a nadie, que van a dar muy mal ejemplo a los españoles.